solamente información bíblica, teológica y un poco de ciencia, sino también poder adorar, poder orar al Señor. Esos tiempos de oración son muy valiosos. Y bueno, continuamos entonces con el estudio acerca de las 7 iglesias en Asia Menor que están registradas en el libro Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. El mensaje que Jesús envía a cada una de las iglesias. Y hoy nos corresponde el mensaje a la iglesia número 6. Es la iglesia de Filadelfia. Y la encontramos en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Ya tiene su Biblia, tiene su lapicero, tiene su cuaderno. Qué bueno, para que pueda usted registrar las notas de todo lo que usted va a aprender, cosas maravillosas acerca de esta iglesia. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Qué mensaje! Es el mensaje más hermoso que el Señor entrega a cualquiera de las 7 iglesias. Y lo van a entender. ¿Por qué? Porque es un contenido de amor, de bendición, de promesa, de esperanza, de autoridad, en fin. Permítanme orar un momentito por esta reflexión, por esta enseñanza. Padre, gracias te doy en esta tarde por esta linda oportunidad de traer a tantos miles de personas que ya nos están viendo momentos de reflexión. Puedo entender, Señor, que el coronavirus, esta pandemia que ha estado sobre este planeta, aunque ha habido dolor, aunque ha habido muertos, aunque ha habido sufrimiento, es más la misericordia tuya para traer a la humanidad a tus pies arrepentidos. Es la oportunidad, Señor, que el día que yo deba partir a la eternidad me vaya contigo, así como cada ser humano. Por eso mi oración es que los que escuchan esta palabra, Señor, esta enseñanza que tú nos das, sea en directo o sea en diferido, tu Espíritu los redarguya de tal manera que no puedan soportar seguir como están, sino que por el contrario despierten a amarte, a seguirte y a servirte. Gracias por esta hermosa iglesia de Filadelfia, que también nos enseña muchas cosas a nosotros hoy. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Como usted, amado hermano, habrá notado, cada una de las iglesias a las que el Señor le refirió esta carta, o una carta, era diferente diametralmente la una a la otra. La fidelidad de cada una de las iglesias era completamente diferente a la otra. Y también las circunstancias históricas, espirituales, económicas, físicas también
eran diferentes por cuanto al testimonio que debían dar. Y eran iglesias muy opuestas. Por ejemplo, hagamos una comparación entre Esmirna y Filadelfia. Eran dos ciudades que quedaban muy cerca, 160 kilómetros apenas la una de la otra. Y hay unos contrastes bien significativos entre el mensaje a estas iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Esmirna, el Señor le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel por 10 días, allá en Apocalipsis 2:10. Mientras que en la iglesia de Filadelfia, Dios le dice que va a abrir una puerta que nadie puede cerrar. A Esmirna se le dice que iba a pasar por un tiempo de tribulación, mientras que a Filadelfia el Señor los iba a guardar de la hora de la prueba. En Esmirna la iglesia tenía que subir oposición de parte de algunos que profesaban ser judíos. Recuerdan que el Señor llama a la sinagoga de Satanás allá en Apocalipsis 2:9, mientras que en Filadelfia el Señor iba a hacer que algunos que se decían judíos allá en Filadelfia, el Señor los iba a traer arrepentidos y se postrarían a los pies de los creyentes para que reconocieran ellos que Dios los había amado. Por lo tanto, sigue siendo una característica tan muy similar a la iglesia de hoy. Hay iglesias en algunas naciones que las puertas están abiertas de par en par para la predicación del evangelio, mientras que hay otras iglesias de otras naciones donde los creyentes son terriblemente torturados y perseguidos. Por lo tanto, depende de los propósitos de Dios para cada lugar y cada pueblo. Por lo tanto, veamos un poquito la iglesia o la ciudad primero, hablando históricamente de Filadelfia. Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo, en la ruta que unía a Sardis con Colosas. Filadelfia era conocida como la Puerta de Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma hacia el oriente. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que la llevó a sufrir continuos terremotos. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo por un terremoto brutal que hubo en esa región, pero fue reconstruida por Tiberio unos años más tarde. Como resultado de este terremoto, los pocos que sobrevivieron tenían mucho miedo. La mayoría vivían fuera de las murallas de Filadelfia y otros emigraron a otras ciudades cercanas. Esta ciudad de Filadelfia cambió de nombre 3 veces. Como dije, la primera llamaba Filadelfia, que muy bonito nombre en griego significa el que ama a su hermano. Y la razón de este nombre es que su fundador, Eumenes II, de ese modo quiso honrar a su hermano Atalo II, cuya lealtad de Atalo le hizo ganarse este epíteto. Más tarde, después del terremoto, en el año 17 después de Cristo, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla y por eso recibió el nombre de Neocesarea en su honor. Y medio siglo más tarde, después de que otra vez fue destruida en otro terremoto, Vespasiano volvió a cambiar el nombre de esta ciudad y la puso por Flavia. Ahí tenemos de alguna manera algunos datos históricos de Filadelfia y por qué la razón de los cambios de nombre, que tiene mucho que ver con lo que usted va a escuchar enseguida de la parte bíblica. Ahora, miremos entonces de todos estos símbolos que hay a nivel histórico y aprendimos también con cada una de las anteriores ciudades e iglesias cómo Dios usa el elemento histórico, las situaciones geográficas, culturales, espirituales, comerciales, económicas, etc., para el Señor iniciar presentándose a la iglesia de acuerdo a lo que en esa ciudad o iglesia había. En este caso, Jesús se presenta al pastor o al ángel de la iglesia de Filadelfia diciendo: esto dice el santo y el verdadero. ¡Qué linda presentación! ¿Por qué razón en el Apocalipsis capítulo 6 verso 10 vuelve a emplearse
este título para el Señor, pero ya aplicado para Dios. En realidad, el santo era uno de los nombres con que se conocía, o forma de nombre con que se conocía a Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, así lo presenta Habacuc 3:3. Isaías, casi 25 veces durante su tan extenso, se refiere a Dios como el Santo de Israel. Entonces podemos concluir que cuando Jesús se presenta a el ángel de la iglesia de Filadelfia como el Santo, es una clara confirmación de su deidad. Pero el segundo título es el verdadero, y esto sirve para indicar que Jesús es digno de completa confianza, el real y genuino en todo lo que hizo, hace y hará. Por eso dice el Apocalipsis: el primero, el último, el alfa y el omega, el que vino, el que es y el que ha de venir. Qué maravillosa expresión y calificación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesús no es una imaginación del ser humano. Jesús es la más clara evidencia de la deidad de Dios. Dios hecho carne, venido a la tierra para mostrar toda su gloria de un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero encarnado en Jesús vino a mostrar la gloria a los hombres. Por lo tanto, Jesús, su identidad no falsea ninguna deidad, como algunos lo tienen por falso. En segundo lugar, Él se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué hermosa expresión, y para usted y para mí va a ser bien significativo aprender un poco acerca de esta expresión. Como en otras ocasiones, el Señor se sirve de un personaje del Antiguo Testamento para expresar un mensaje a la iglesia de los tiempos que Él estuvo para la iglesia en Asia Menor, o sea, las 7 iglesias, pero también para nosotros hoy. Esta expresión, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, exactamente viene del profeta Isaías en el capítulo 22, verso 22, que dice el profeta: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Por lo tanto, hay que entender específicamente a quién se estaba refiriendo el profeta Isaías, o más bien el Señor Dios Todopoderoso, cuando le da esta palabra a Isaías, a quién se estaba nombrando. Y cuando Isaías está escribiendo y dando esta palabra en el capítulo 22, verso 22, estaba gobernando el rey Ezequías, quien tenía un cortesano, digámoslo de esta manera hoy, el ama de llaves, el amo de llaves, el administrador general del templo, el que era el encargado de que entraran o salían del templo, abría las puertas principales del palacio del rey, pero también tenía acceso a la puerta al patio principal donde el rey se sentaba a gobernar, a dirimir leyes, a ordenar, a organizar, etc. Y a recibir personas importantes de otros reinos. Por lo tanto, este hombre llamado Sebna, en Isaías 22:15, como dije, era quien controlaba toda la entrada del palacio real. Por lo tanto, era la persona de mayor o de más elevada autoridad en todo el reino después del rey. Este hombre, Sebna, había actuado de manera impropia en su cargo buscando su propio beneficio, y como consecuencia de eso, el profeta Isaías, en el versículo 17 del capítulo 22 de Isaías, le anuncia que sería transportado por Dios a un duro cautiverio y que sería reemplazado por un hombre íntegro, justo, honrado, llamado Eliaquim. Eso lo encontramos en el capítulo 22 de Isaías, versos 20 y 21. Este Eliaquim, acerca de quien Dios dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Cuando uno lee ese pasaje de Isaías, nos encontramos que este hombre Sebna tenía un pecado muy grave en su corazón, que era autosuficiencia, orgullo y arrogancia, por causa de la pomposa suntuosidad que se daba a sí mismo. Por ejemplo, Sebna había esculpido una tumba para él en un lugar alto con la intención de
perpetuar su nombre. Lo encontramos en el versículo 16 del capítulo 22. Sebna también se había hecho carros para su gloria. En el versículo 18 de Isaías 21 lo dice. Y ninguna de esas cosas que Sebna había construido para su vanagloria le iban a aportar seguridad, o más bien seguridad, y no iban a impedir que fuera llevado al cautiverio. Por eso el juicio de Dios vino sobre él por su comportamiento inapropiado en la casa real de David. Por eso se le llamó la vergüenza de la casa de tu Señor. Así llamaron a Sebna. Su pecado fundamentalmente consistió en aprovecharse de los beneficios del cargo que le puso el rey para promover su propia persona, intentando dar una huella perdurable por toda la historia. Por lo tanto, a este hombre le gustaba hacer ostentación de sí mismo y se sentía confiado frente al futuro. Pero Dios cambió sus planes y lo destituyó de su puesto, colocando en su lugar a Eliaquín. A diferencia de Sebna, Eliaquín era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto ante el pueblo. Un hombre del que se dice que sería asiento de honra a la casa de su padre. Eso lo dice Isaías 22-21. Es decir, no sería un hombre como Sebna que buscaría su propia honra y gloria, sino que serviría con fidelidad a la casa de David. Sin duda, fue un gran honor para Eliaquín ser ascendido de esta manera. Pero vemos que recibió un honor más grande Eliaquín cuando Jesús, allá en Apocalipsis, hace honor a la expresión que el rey David, que el profeta Isaías hace con respecto a él, de que él tiene las llaves, de que en su hombro lo que él abre nadie lo cierra, y lo que él cierra nadie lo abre. Qué interesante que Jesús en Juan 17:4 él dice que él no busca su propia gloria y busca la gloria del Padre. Permítanme hacer una reflexión antes de continuar. La historia de los hombres, o la historia de la humanidad, está llena de hombres justos e injustos. Hombres vanagloriosos. Si usted lee el libro de Romanos capítulo 1, se da cuenta el tipo de hombres que había en los tiempos del apóstol Pablo, por los cuales dice el apóstol que Dios los entregó a su desvarío, a su concupiscencia, a su vana sabiduría, y les entenebreció su entendimiento para que se encendieran en sus pecados y sus perversiones. Pero también hombres sencillos como Eliaquín. Hay gobernantes buenos, sencillos como el gobernante del Salvador en este momento. Hay gobernantes buenos como nuestro presidente Duque. Hay gobernantes buenos que ven la necesidad de los pobres, que sirven, no que usan a los pobres o a los demás para su beneficio, para su vanagloria, para conseguir poder, fama y riqueza. Jesús fue el modelo de humildad, como el apóstol Pablo dice allá en Filipenses, el que no escatimó el ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, viviendo como hombre, obedeciendo, humillándose hasta la muerte y con la muerte de cruz. Por eso Jesús exaltó a este hombre llamado Eliaquín, cuando él mismo dice en Apocalipsis 1:18, o dice el escritor, que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el único que cierra la puerta o abre la puerta. El que escucha su palabra y la cree y la acepta, la puerta está abierta. Pero también es el que cierra la puerta para los que rechazan su palabra por su orgullo o autosuficiencia. No olvidemos que fue Dios quien cerró la puerta cuando Noé, su familia y todas las especies de animales cuadrúpedos, reptiles, anfibios, aves entraron al arca. Fue Dios quien cerró la puerta. Dios es el único que tiene la autoridad para cerrar, y lo que Él cierra nadie abre, y lo que Él abre nadie cierra. En ese contexto, amados amigos, hermanos, es que el Señor le inscribe o le da el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y Cristo alaba a la iglesia. Miren el versículo 8 conmigo. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Noten que en primer lugar el Señor le dice: he aquí,
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La pregunta es, ¿a qué puerta el Señor se refiere? Algunos teólogos dicen que se refería a las autoridades judías que habían excluido a los creyentes de Filadelfia del pueblo de Dios. Pero qué triste, porque ningún ser humano tiene derecho a excluir a los creyentes del pueblo de Dios. El único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo, a quien el Padre le entregó todo el gobierno, toda la autoridad, todo el dominio por los siglos de los siglos, y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria al Señor. Otros dicen que esa puerta que el Señor le había dado a la iglesia de Filadelfia es una oportunidad para extender el mensaje por medio de la predicación. Y esto no sería extrañar, porque en todo el Nuevo Testamento hay muchas oportunidades o veces cuando el apóstol Pablo habló de puertas que se han abierto o grandes puertas para predicar la palabra. Por ejemplo, en Hechos 14:27, una de las que más me parece significativa es allá en 1 Corintios 16:9, cuando el apóstol Pablo dice: se me ha abierto una puerta grande y eficaz. En 2 Corintios 2:12 se repite la expresión puerta, hablando del Evangelio, y en Colosenses 4:3 también se hace referencia a una puerta para predicar el Evangelio. Pensando en esta última definición explicación con respecto a la puerta abierta que el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia, es posible que tendríamos que ver como una recompensa que Dios haría a esta iglesia fiel, porque se mantuvo en el Señor, se mantuvo predicando fiel a pesar de las pocas fuerzas, a pesar de que era pequeña, a pesar de que tenía poca fuerza, pocos recursos. Entonces sería bendecida con la posibilidad de un servicio más grande. Por supuesto, el diablo intentaría cerrar esa puerta, pero como ya hemos visto, el que tiene la autoridad para cerrar y para abrir, pero sobre todo el que tiene la llave para abrir o para cerrar la puerta, es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, quiero concluir esta primera parte de la reflexión. Todo aquel que sirve al Señor, siendo fiel en lo poco, Él le pondrá sobre más. ¿De acuerdo a la parábola de los talentos? A los dos primeros dijo: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lindo. No importa los dones que tengas, las habilidades, talentos, el llamado, el ministerio, no importa el lugar donde has sido puesto, no importa si tu célula es pequeña, no importa si la iglesia de mi hermano en algún país que me está viendo es pequeña, no importa si los recursos son ínfimos, no importa el lugar por donde comenzaste el ministerio. Yo recuerdo hace muchos años que empezamos en una iglesia muy pequeña con mi esposa, muy limitados económicamente, muy escasos, muy poca gente, un lugar bastante crítico por la parte social, pero ahí fuimos fieles. Y aunque se tenga poca fuerza, aunque hayan pocos recursos, aunque haya poca gente, Dios bendice a los fieles. Doy gloria a Dios por los fieles de la Iglesia Unión Misionera para las Naciones, porque tiene gente fiel. Pero aún me pueden estar escuchando gentes que Dios les ha dado la oportunidad de servir, de ministrar, les ha dado una oportunidad de ministerios en uno u otro, pero no lo han recibido o lo han dejado a un lado, no han sido fieles. No olviden, Dios tiene misericordia y es tiempo de recuperar lo que un día Él nos entregó. Pero le dice Jesús a la iglesia: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Con este punto quiero terminar, porque el resto lo haré el próximo lunes. Escuchen bien, me gusta esa expresión, aunque tienes poca fuerza. Como ya conocimos el contexto histórico de Filadelfia, aparte de que la iglesia de verdad era pequeña y tenía poca fuerza, debido a que la mayoría de la gente que había quedado después del primer terremoto era gente muy pobre. Unos pocos pobres habían quedado en la ciudad por causa, como mencioné, los constantes terremotos que allí había. Parece que habían falta de recursos económicos y había que confiar en el Señor de una manera significativa, en su poder, en su misericordia. Mire, estaba recordando, mencioné ahora,
cuando vivíamos en Chinchiná hace 30 años aproximadamente, una pequeña ciudad, en esa época era pequeña, ahora está muy grande, en la ciudad de Caldas, con pocos recursos, pocos recursos económicos, una iglesia muy pequeña. Y en esa ciudad, en esa iglesia, fue donde nos tocó a mi esposa y a mí aprender a confiar, a depender absolutamente por fe en el Señor. Había días que no había que comer, lo básico, había que ayudar muchísimo, pero nuestra fe fue formada de tal manera que desarrollamos una confianza significativa en el Señor. Igual cuando hubo el terremoto en Armenia, pasamos por unas circunstancias muy críticas, casi 2 años, aprendimos a confiar en el Señor. Ahora, amados hermanos, amigos, estamos en cuarentena. Hay muchos que no están trabajando, hay muchos que les ha tocado cerrar su negocio, su pequeña empresa, hay muchos empleados, hay muchos independientes que no están devengando salario. Es el momento de ser fiel con lo poco y confiar completamente en el Señor. Eso es lo que le dijo Jesús a la iglesia: tienes poca fuerza. Escúcheme bien, a veces la debilidad se convierte en fortaleza. Jesús dijo, me parece maravilloso, que a lo vil y a lo menospreciado le escogió, a lo que no es para deshacer lo que es, a lo aparentemente loco del mundo, inapropiado del mundo, para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Qué lindo el Señor. Por eso el apóstol Pablo habla de la debilidad, hablando de esta vasija de barro. El apóstol Pablo, después de contar todas sus experiencias de tribulaciones, sufrimientos, intentos de asesinato, desvelos, ayunos, naufragios, persecución de su nación, persecución de los gentiles, persecución por muchas partes, ides y venires, el apóstol Pablo dice que es una vasija de honra y que aún así una enfermedad le fue dada por Satanás, a lo cual él 3 veces le rogó al Señor que la quitara de él. Y la respuesta del Padre fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es, mis amados, porque cuando yo soy débil, dice el apóstol Pablo, entonces también me gloriaré en mi debilidad, porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Sí, es en nuestra debilidad que se perfecciona el poder del Señor. Como dijo el profeta Juan, que mencionaba Díaz, él dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Así es, eso era la iglesia de Filadelfia. Era pequeña, era débil, tenía poca fuerza, pero fiel. ¿Y saben cómo mostraban su fidelidad? El Señor dice: aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Qué maravilla de esta iglesia! La tendencia de mucha gente es que cuando están en circunstancias adversas, cuando están con limitaciones económicas, cuando hay dolencias, algunas personas la tendencia es a quejarse, a negar a Dios, a rechazar, a criticar, etc., alejarse de Dios, apartarse de los caminos de Dios, a dejar de leer la palabra, a dejar de orar. Pero en este caso la iglesia de Filadelfia, por el contrario, se fortalecía en la palabra del Señor. ¡Qué maravilla! Esta iglesia, que tuvo la tentación también de mezclar doctrinas falsas, no permitió. Pocos, pero firmes en la doctrina. ¡Qué lindo! ¡Qué gloria para el Señor! El diablo quiere atacar la iglesia de Filadelfia, igual hoy mismo. El diablo quiere que la iglesia se abra para que entren doctrinas falsas, paganas. Pero la iglesia que se mantenga firme en la doctrina, fiel a la palabra, Dios la exaltará y la bendecirá. No has negado mi nombre, fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué le habrá dicho el Señor: no has negado mi nombre? Escuchen esto, no olviden que la iglesia, o bien la ciudad de Filadelfia, por 3 veces el nombre le fue cambiado. Le mencioné que Dios usa todos los elementos históricos del lugar, de su pueblo, para contextualizar y para hacer aplicaciones. Mire, hay una ilustración en el Antiguo Testamento que fortalece mucho esto que le quiero decir de no negar el nombre del Señor. En Isaías capítulo 36 nos habla cuando también el rey Ezequías estaba gobernando allá en Judá.
vino Sennacherib, rey de Asiria, con toda su fortaleza, con todas sus tropas, a Judá y la sitió por todas partes. Estuvo mucho tiempo la ciudad sitiada. Él envía a Jerusalén a Rabsacés, el principal general sirio, para decirle a Ezequías y a su pueblo que se rindieran. Era tan crítica la situación porque Jerusalén era una pequeña ciudad comparada con Asiria y con los cientos de miles de soldados que componían y los carros de caballo y armamento que traía el rey de Asiria en contra de Jerusalén. Este hombre llamado Rabsacés se acerca a la muralla para decir a los hombres de Ezequías que no vale la pena resistirse y que no pusieran su confianza en Jehová, porque no era mayor que los otros dioses de todas las naciones que Asiria ya había conquistado. La pregunta era qué hacer. Si se rendían, era como decir que Jehová era igual a cualquiera de esos dioses de las naciones que el rey de Asiria había conquistado. Ezequías, si lo comparamos con Asiria, el ejército de Ezequías, lo comparamos con el ejército de Sennacherib, era ínfimo, muy pequeño, muy poca fuerza. No olviden que Dios había quitado a Sebna como mayordomo de la casa de David y había puesto en lugar a Eliaquín como lo había profetizado Isaías allá en el capítulo 22, verso 15 y en el capítulo 36, verso 3 de Isaías. Este Eliaquín era el personaje principal de la corte de Ezequías y era el responsable de las principales decisiones que se tomaban en el reino. Era aquel a quien Dios había dicho que le daría la llave de la casa de David y que abriría y nadie podía cerrar, y que cerraría y nadie podía abrir. Escuchen, era momento de comprobar que la palabra de Dios era fiel, que su promesa se cumpliría. ¿Saben qué ocurrió? Ezequías se mantuvo firme en Dios. Ezequías se mantuvo con su pueblo, con la nación del Señor, firme, confiando en que Dios cumpliría su palabra. ¿Quieren escuchar qué ocurrió? Esa misma noche, Isaías 37, del 33 al 38, dice que el ángel de Jehová visitó el ejército de los asirios y mató a 185,000 de ellos. Por lo tanto, el rey Sennacherib le tocó regresar humillado a Asiria, a Nínive, y sus 2 hijos lo asesinaron. ¡Qué tremendo! Nunca los asirios regresaron a Judá y a Jerusalén, y por lo tanto, fuerte en el Señor, porque por eso dice el escritor bíblico: diga el débil, fuerte soy, porque cuando confiamos en el Señor y depositamos nuestras fuerzas en Él, Él nos levantará, Él nos honrará y nos llevará a nuevos lugares, amados hermanos y amigos. Qué lindo. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, carecía de grandes dones, no tenía tecnología seguramente, no tenía riqueza, no tenía evangelistas de estatus mundial. Era gente sencilla, pero era gente que, a pesar de la persecución y de los judíos que los perseguían, tenían firmes sus corazones en el Señor y su palabra, y por tanto el Señor los protegió y les dio nuevas oportunidades para seguir adelante. Como dije ahora, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Pero el que es fiel en lo poco, el Señor le pondrá sobre más. Déjame decirte, amado hermano, mi amigo, esta pandemia, este tiempo de estar en contingencia, de estar encerrados, no es otra hermosa oportunidad que nuestro Rey de Gloria nos está dando para saber hasta dónde administramos el tiempo, hasta cómo administramos los recursos pocos que podemos tener, de qué manera administramos la familia, el ministerio. Algunos hermanos, algunos líderes piensan que por estar encerrados no tienen nada que hacer para el Señor. Están equivocados. Hay un don, hay un llamado, hay un talento, hay una habilidad, hay un ministerio. Y me fascina y me da gozo ver mi iglesia, esta hermosa iglesia, como muchos líderes
proactivos, se están reinventando, están haciendo cosas maravillosas. Mi esposa y yo nos sentimos honrados con estos líderes que tenemos, que casan el ministerio de su casa y los vemos por la televisión o por el Facebook, gozándonos que a veces hacen las cosas mejor que nosotros. Qué felicidad. Pero puede ser que haya líderes que están acomodados, que como no les ha tocado predicar, como no les ha tocado alabanza, como no les ha tocado hacer nada, están ahí relajados, viendo más televisión de la que tienen que ver, viendo más noticias, viendo más películas que las que deben ver, pero no se han comprometido con el Dios, con el Señor de la cosecha. Estamos en el año de la gran cosecha, no olviden, y Dios les recompensará. Dios pagará a cada uno según sus obras. Y las obras tuyas, amado hermano, amado líder, no importa la nación que me veas, será pasada por fuego. Que no acabe esta pandemia, que no acabe esta recesión, que no acabe estos tiempos de estar encerrados y tu vida no haya cambiado, no te hayas desafiado, no te hayas motivado, no te hayas arrepentido, no te hayas convertido de todo corazón, no te hayas apasionado de nuevo, porque no sé qué pasaría después con tu vida. Yo no quiero decirte nada, que el Espíritu Santo te lo diga. Oremos. Señor, gracias por esta hermosa iglesia de Filadelfia, que me hace parecer a ella de tal manera que me trae mis recuerdos cuando los inicios, siendo pequeños, débiles y con poca fuerza. Y seguramente de muchos que nos han visto hoy de la misma manera, pequeños ministerios, pasos iniciales para servir al Señor, pero muy enamorados, muy apasionados, entusiasmados, con mucho temor, con mucha inseguridad, pero aferrándonos al Señor, porque no sabíamos si íbamos a fallar, pero ahí nos mantuviste, Señor, porque viste un corazón fiel. Yo bendigo a los fieles, yo bendigo esta tarde, Señor, a la gente que te ama de una manera auténtica. Yo bendigo a aquellos que en la prueba guardan la palabra. Yo bendigo a aquellos, Señor, que deciden afirmar su vida en ti y no en las noticias, no en las circunstancias, no en las adversidades, no en la riqueza, no en el poder, no en la fama. Yo bendigo a aquellos que renuncian a sí mismos, que se humillan, Señor, delante de ti, que renuncian cada día delante de ti, Señor, porque se sienten aún insuficientes, teniendo mucho para dar y que tú les has capacitado mucho, porque reconocen que su corona deben poner todos los días a los pies de Cristo. Yo bendigo, Señor, a aquellos que cada día claman, dame más de ti, Señor. Aquellos que tú dijiste en San Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Aquellos que tú diste bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Aquellos que todos los días claman, Señor, diciendo, dame tu yugo, coloca tu carga sobre mí, porque yo te coloco la mía a ti, Señor. Oro esta noche, Señor, esta tarde, por personitas que de pronto se han olvidado cuánto los amas, que los llamaste, que les diste un ministerio, pero lo han dejado a un lado y se han ido al mundo, se han ido a otras partes, han renunciado al regalo precioso del llamado, cuando has dicho que los dones y el llamado son irrevocables. Yo oro, Señor, por personitas que están comenzando apenas la vida cristiana, Señor, y necesitan un toque tuyo, necesitan una voz de aliento. Aquí está esta palabra de la iglesia dada a Filadelfia, es la palabra para ellos. Hay esperanza para los nuevos, hay esperanza para los débiles, hay esperanza para aquellos que tienen poca fuerza, hay esperanza para aquellos que creen que no pueden, que se sienten inseguros, están llenos de temores. Hay esperanza. El Dios Todopoderoso, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, el santo y el verdadero, dice, si hay esperanza, y los ama. Gracias, Señor. Gracias por esta linda oportunidad, por esta linda iglesia, esta linda palabra, Señor. Bendigo a tu pueblo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amados, los bendigo. Declaro un día maravilloso para ustedes. Los bendigo y que Dios siga glorificándose.